Hola, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá Tele Santo Domingo y Ojalá TV. Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, acaba de ganar las elecciones, Guillermo, en la primera vuelta, 48 contra 43, es decir, un 5% por encima del presidente Jair Bolsonaro, que pudiera mucha gente creer que sacó demasiados votos, ¿verdad? Porque todos los estudios hablaban de que él andaba por un 38, un 37, por ahí, ¿no? Y sin embargo, no, llegó al 43. Pero resulta que hay que tomar en cuenta que Bolsonaro tiene todo un trabajo hecho, todo un poder en las manos, y además tiene el poder de un sector muy importante de la oligarquía brasileña, que no es nada desdeñable. Todo el que estuvo atento a lo que estaba ocurriendo en Brasil, a la campaña, al proceso de campaña, se dio cuenta de que el que estaba detrás de Jair Bolsonaro es un poder, realmente un poder importante, con capacidad de coacción, con capacidad de influencia, con capacidad económica. Y además, algo importante, y es que Lula venía de ser estigmatizado, de ser procesado de una manera abusiva, de una manera desconsiderado totalmente por el gobierno y por las instituciones en su momento brasileñas, que lo encarcelaron incluso en un proceso que ahora mismo se vio, porque se vio lo injusto que fue, lo ilegal que fue, porque los poderes, el Poder Judicial ahora y la Suprema Corte brasileña, pues retiró todos los cargos contra Lula, rehabilitó a Lula, y desde luego pues Lula así puede ser candidato de nuevo del Partido de los Trabajadores de Brasil y va a un proceso electoral con todo lo que eso significa y se convierte, primero se reivindica a sí mismo además ya frente al electorado, el electorado lo asume como su líder y sale Lula convertido en el líder realmente de la mayoría brasileña, de la mayoría, de un país en el que mucha gente creía que Lula no volvería a verse jamás en política. Pues ahí está Lula, casi con un 50%, un 48%, y ahora a la segunda vuelta. Yo digo, en la segunda vuelta puede ocurrir lo que vaya a ocurrir, pero Lula acaba de ganar las elecciones de Brasil, la primera vuelta de esas elecciones, con 5 puntos porcentuales por encima del presidente Bolsonaro. Acaba de reivindicarse el pueblo, la mayoría del pueblo brasileño acaba de decirle: Lula, usted es el líder y usted es un hombre respetado, usted, etcétera, etcétera. Y ya todo eso es de por sí una gran victoria para Lula como tal, para el Partido de los Trabajadores de Brasil y para el pueblo brasileño, que ha acudido además a unas elecciones complejas porque había serias amenazas de parte del mismo Bolsonaro, pero sobre todo de los sectores que estaban detrás del presidente Bolsonaro, que decían que si él no ganaba era porque le habían hecho un fraude, y que ahí yo vi en un documental, creo que en la televisión española, mal no recuerdo, a un hacendado brasileño decir que ellos estaban preparando la guerra. Así abiertamente, que tenían armas, que tenían... Digo, bueno, pero en Brasil puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, ha pasado
ha transcurrido un proceso electoral en el que Lula además ha sido reivindicado por la comunidad internacional, incluso que acudió allí masivamente a defender ese proceso electoral, a acompañarlo, a hacer testimonio de él, a ser testigos de él. Y lo que ha ocurrido ha sido realmente ejemplar, creo, en la historia reciente de América Latina. Mira, la experiencia estos resultados que sí indican lo que va a suceder, sí indican lo que va a suceder en la segunda vuelta, queda muy claramente. Creo que aunque se puede hablar de polarización, la distancia entre uno y otro es suficiente. Y queda claro que es más fácil llegar al 50 más 1 desde el 48 que desde el 43. Ah, claro. Entonces, sí hay cosas que ya te indican claramente qué es lo que puede presumirse que va a suceder. Pero la importancia es quizás intangible. Porque lo que acaba de suceder es que el más importante de los países latinoamericanos, porque lo es en muchos sentidos, por encima de México, por encima y por lo tanto del propio liderazgo de AMLO, importante liderazgo también continental y mundial, pero por encima de Fernández, de la Argentina propiamente, y de cualquier otro país de América Latina, incluida Venezuela o Colombia, que son países de cierto peso en todo el sentido de la palabra, es Brasil. Usted, que es un especialista, según entiendo, en los BRICS, sabe que es BRICS no por béisbol. Es decir, que no es béisbol, es Brasil. Por ahí comienza a dejarse sentir ese peso. Brasil, es Rusia, es China, es la India y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Son los BRICS. Son los BRICS. Primero Brasil. Cuando digo esto, lo digo porque fue él quien también, como líder mundial, contribuye a que eso fuera posible. Y parte de la geopolítica del golpe que se le dio a Dilma, pero que además permite la persecución de la manera en que aquí se hizo contra el PLD, pero que allá se hace contra Lula, o se hizo contra Lula, tiene que ver que no solo con Biden, sino con Trump, que es quien tiene que ver con lo que se hizo para que Bolsonaro se hiciera con el triunfo, que fue con Trump, no con Biden. Tiene que ver eso con el peso de esa economía y de esa nación, de ese país que es Brasil, y el peso del liderazgo mundial que tiene este señor Ignacio Lula da Silva, que tanto es un gran interlocutor con el resto de los países de América Latina, incluyendo sus archicompetidores, que son los argentinos. Siempre tú sabes que los argentinos. Incluyendo en el fútbol. Incluyendo en el fútbol, todo. sí, porque es que tienen un jaleo ahí entre ellos. Incluyendo todo eso, Brasil es una potencia, pero es porque el liderazgo político de Lula, que hay que decirlo, ¿cuántos años duró en el ejercicio del poder? No fueron 4 años. Con 2 periodos. Con 2 periodos, 8 años. 8 años,
Y en esos 8 años se afianzó su liderazgo internacional, mundial, por sus características personales. Entonces, Lula sale reivindicado de la cárcel, pero al mismo tiempo sale siendo un hombre nuevo. Porque hay factores y factores. Y hay factores, como te digo, que son muy intangibles. Lula, estando en la cárcel, pierde a su esposa, que muere de cáncer. Pierde un nieto, su nieto querido. Pierde un hermano. Y fue convertido en un delincuente, como lo que se quiso y se quiere hacer aquí con Danilo Medina. Porque guardan cierta relación. Son parte de un mismo proceso. Son parte de un mismo proceso. Pero hablábamos en general del PLD, pero el Lula y el Danilo, digamos. Aquí se quiso desbaratar a Danilo y todavía se le quiere molestar permanentemente. Allá se hizo, y el hombre finalmente sale de la cárcel y alguien lo dijo con mucha gracia, no recuerdo ahora a quién se lo escuché, diciendo, creo que fue a Rodríguez Zapatero, diciendo que Lula salió de la cárcel enamorado. Con todo y lo que se le había hecho y con todo lo que pasó ahí adentro, lo que él sale y le dijo en el encuentro inmediato de salir de la cárcel, que le dice a Rodríguez Zapatero, dice, Zapatero, estoy enamorado, porque salió con una novia bonita además de la cárcel. Sí, pues son cosas, pero es así. El hombre que fue viudo, fue a la cárcel viudo, por así decirlo, su esposa tenía cáncer hacía un cierto tiempo. Y finalmente, bueno, pero salió con una esposa nueva, por así decirlo. Entonces, él sale con un aura de hombre nuevo ante el mundo, porque se validó ante el mundo, o se revalidó ante el mundo. Este no era el delincuente que se quiso decir. Este no era el presidente de Odebrecht. Este no era un corrupto que le podemos crear cualquier cargo en su contra. No. Se cometió un gran abuso. Y el pueblo brasileño ha estado a la altura de él mismo, porque Brasil es una gran nación, tiene en Lula a un gran líder que goza de afecto, de respeto, de admiración en todas partes del mundo, porque es bridge. Pero al mismo tiempo Estados Unidos y Brasil tienen relaciones importantes, muy importantes. Y al igual que Estados Unidos, Canadá, la India, en fin, es un hombre con capacidad para tratar y enfrentar y ayudar a resolver la incertidumbre que actualmente vive la humanidad, que vive en un estado de guerra y de alta posibilidad de escalamiento del conflicto. Entonces la humanidad tiene en Lula a un recurso en muchos sentidos. Si Donald Trump no pierde, cuando perdió, porque la gente pensaba que esta polarización, Bolsonaro y Lula, podía conducir al desorden que produjo en Estados Unidos Donald Trump con su derrota. Eso es lo que la gente estaba también a la expectativa, que puede pasar ahí. Pero resulta ser que no es Donald Trump el que está gobernando, pero además
el pueblo, la sociedad brasileña ha demostrado con el margen de mayoría que sabe el peso que tiene y la necesidad, por igual que tiene como país, como pueblo, de verse no solo el ombligo, sino de verse como parte del mundo. De verse como parte del mundo. Y yo celebro el triunfo de Lula en muchísimos sentidos. Y creo que incluso el estamento empresarial, los grandes capitales brasileños, han decidido sentirse cómodos, entenderse con Lula, porque no tendría ningún sentido que ellos apostaran a disgregar el potencial que tiene ese país. Yo creo que es un gran... debemos sentirnos regocijados con el triunfo de este señor y del PT. Claro, Lula, pues, bueno, hay que esperar que la segunda vuelta pues lo confirme para que comience un proceso de recuperación en todo el sentido de la palabra de Brasil, en donde han estado ocurriendo... Que déjeme agregarle algo, déjeme agregarle algo que se me chipoteaba la memoria. Eso es como el cherry de lo que se llama, se puede uno referir al nuevo orden económico internacional. La llegada de Lula le pone la cereza a ese producto que está en cierne desde cuando él ideó, junto con los demás, el BRICS. Así es. Lula pues derrota el lavajato, porque acaba de derrotar no solamente a Bolsonaro y a los sectores a que representa Bolsonaro, que son los sectores del lavajato. Claro. Un proceso que sirvió no solo para perseguir políticamente a Lula y a Dilma, que la derrocó, porque aquello fue un golpe de Estado en forma contra Dilma, que sirvió para todo lo que sirvió, pero que sobre todo sirvió para desmantelar prácticamente buena parte de la parte fundamental del aparato productivo brasileño. Es decir, para desguazar Petrobras, Petróleos de Brasil, para desguazar a Odebrecht también, como una gran empresa que lo era, y para desguazar a Embraer, que es una empresa, un monstruo de la aeronáutica, porque Brasil, como tú dices, es un monstruo económico también. Y desde luego había que eliminar esa competencia de alguna manera, limitarla, ponerle coto realmente. Y eso era Departamento de Estado y Donald Trump a la cabeza. Para eso sirvió Lavajato, no solamente primero para sacar al que lo impedía, a la fuerza política que impedía que se llevara a cabo ese desguace, ¿me entiendes?, de esos importantes pilares de la economía brasileña. Para eso sirvió el lavajato, indudablemente, como en otros tantos países se utilizó algo parecido. Contra los Kirchners, por ejemplo, contra Venezuela, por ejemplo. Lo que ha ocurrido, por lo tanto... Contra el PLD aquí también. Sí, hay que verlo dentro de todo ese contexto, de todo ese entramado. Es importante entender lo que ha ocurrido en Brasil y ahora, bueno, a esperar todo la segunda vuelta, el balotaje, como le dicen, ¿no? La segunda vuelta que ojalá ocurra como ocurrió en Colombia, que la segunda vuelta pues confirmó el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones. Que por cierto, ya los Estados Unidos están condicionando las relaciones comerciales con Colombia. Todo a propósito de Petro, que es otro tema que deberíamos en algún momento comentar.
en otro momento. Por ahora, pues les dejamos y les esperamos en otro, ojalá aquí por Telesanto Domingo y las plataformas de internet de Telesanto Domingo y de Ojalá. Así que hasta entonces. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.